Hola a todos, en este video vamos a explorar y explicar la historia de uno de los mayores logros científicos, la tabla periódica. En el siglo XIX, la química era un caos. Solo se conocían un poco más de 60 elementos, pero nadie sabía bien cómo organizarlos de una manera coherente. Imagínate tener piezas de un rompecabezas sin saber cuál es la imagen final. Así trabajaban los químicos. Muchos científicos intentaron encontrar patrones en los elementos. Hoy vamos a hablar sobre algunas de las mentes más brillantes e influyentes que nos permitieron comprender mejor la materia. Vamos a empezar por los primeros pasos en esta gran historia. El primer intento serio de clasificación fue del químico alemán Johann Dauvergne en 1817. Observó que algunos grupos de 3 elementos tenían propiedades químicas similares. Por ejemplo, encontramos el cloro, el bromo y el yodo. Además, la masa atómica del bromo estaba entre las del cloro y el yodo. Vimos que estos grupos se los llamó tríadas. Vimos que estas fueron las primeras señales de un patrón periódico. Más adelante, Jean-Baptiste Dumas, en Francia, también propuso agrupar elementos por comportamiento químico. Destacó la regularidad de los alégonos, metales alcalinos y metales alcalinotérreos. Y no podemos olvidar a Leopoldo Gmelin, quien a mediados del siglo XIX ya había agrupado más de 40 elementos conocidos en familias químicas. Estos aportes ayudaron a sentar las bases para las ideas más estructuradas que vendrían después. Durante la segunda mitad del siglo XIX, más específicamente en el año 1862, Alexandre de Chancortois, el geólogo francés, fue el primero en ordenar los elementos por su masa atómica. Este colocó los elementos en una espiral sobre un cilindro y notó que los elementos con propiedades similares caían uno por debajo del otro, por lo que llamó su modelo la hélice telúrica. Aunque su idea era excelente, pero la publicó en una revista geológica y usó términos los cuales eran poco químicos, no fue comprendido por la gran mayoría de sus colegas. En el año 1864, John Newlands, en Inglaterra, propuso ordenar los elementos por su masa atómica creciente. Observó que cada 8 elementos las propiedades se repetían, como si fuera una escala musical, por lo que llamó su ley la ley de las octavas. Pero este fue duramente criticado y hasta ridiculizado, y más tarde fue reconocido como un precursor del concepto de periodicidad. En paralelo, Lothar Meyer, un químico alemán, también elaboró una tabla. Aunque este la publicó un poco después de Mendeleev, su aporte fue importante, debido a que mostró en un gráfico cómo el volumen atómico de los elementos se comportaba periódicamente con respecto a su masa. Él entendía que la periodicidad era una propiedad natural de los elementos. El gran salto vino de la mano de Dmitri Mendeleev en el año 1869. Él organizó los elementos por masa atómica creciente, pero con una genialidad única. Dejó espacios vacíos para los elementos aún no descubiertos, ya que según sus cálculos, esa tabla no estaba completa. Además, movió algunos elementos del lugar cuando sus propiedades no coincidían con su posición basada en la masa. Puso las propiedades químicas por encima del orden numérico. Además, predijo elementos como el ECA aluminio, hoy llamado galio, el ECA sicilio, hoy llamado germanio, y el ECA boro, hoy llamado escandio. Cuando fueron descubiertos coincidían con precisión asombrosa. Fue algo así como predecir piezas de un rompecabezas que aún no existía. Gracias a su tabla, la química dejó de ser solo la observación y se convirtió en una ciencia con poder predictivo. Era como pasar de un mapa incompleto a una guía confiable del universo químico. A pesar de que la tabla de Mendeleev era revolucionaria, tenía errores. Se basaba en la masa atómica y, en 1913, el físico Henry Moseley descubrió que lo que realmente define a un elemento es su número atómico, es decir, la cantidad de protones. Este hallazgo corrigió el orden de varios elementos y confirmó la estructura lógica de la tabla. Fue un punto de inflexión. La tabla se volvió científicamente precisa. Más adelante, en el siglo XX, el estadounidense Glenn Seaborg descubrió elementos artificiales más allá del uranio, los transuránicos. Proponiendo colocar los lantánidos y actínidos en una fila aparte, reorganizó la tabla en su forma moderna. Hoy le debemos a Seaborg 10 elementos de la tabla y su firma aparece en uno, el Seaborgio.
La tabla periódica no es solo una lista, es una herramienta dinámica, viva, que crece con cada descubrimiento. Desde Dobereiner hasta Seaborg, pasando por tantas mentes brillantes, aprendimos que la ciencia avanza con curiosidad, observación y colaboración. Hoy conocemos 118 elementos, pero eso no significa que hayamos llegado al final. ¿Podríamos sintetizar el elemento 119 o incluso el 120? La tabla periódica es, al mismo tiempo, una historia del pasado y una promesa hacia el futuro. Ahora bien, ¿cómo está organizada hoy la tabla periódica? Actualmente tenemos 7 periodos en filas horizontales y 18 grupos en columnas verticales. Cada elemento está organizado según su número atómico y las columnas agrupan a elementos con propiedades similares. Podemos dividir la tabla en bloques según el tipo de órbita que ocupan sus electrones. Bloque S, donde están los metales alcalinos y alcalinotérreos. También tenemos el bloque P y el bloque D. Dentro del bloque P encontramos los no metales, o sea, metaloides, halógenos y gases nobles. Y dentro del bloque D, el cual incluye a los metales de transición como el hierro o el cobre. Por último encontramos al bloque F, los lantanáridos y los actínidos, colocados abajo para que la tabla no sea demasiado ancha. Y también podemos distinguir los metales, la mayoría son buenos conductores, y los no metales. En este grupo entran el oxígeno y el nitrógeno, por ejemplo. Por otro lado, también podemos distinguir a los metaloides, que son como el silicio, pero con propiedades intermedias. Los gases nobles son famosos por ser estables y no reaccionar fácilmente, y gracias a la tabla podemos anticipar cómo se comporta un elemento, con quién reacciona y qué compuestos puede formar. Como podemos ver, la tabla periódica es una de las obras más importantes de la ciencia y de la química en específico. Es la herramienta que nos permite entender la materia, predecir reacciones y descubrir nuevas posibilidades. Es una historia que empezó hace más de 200 años y que sigue escribiéndose hasta el día de hoy.